Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan hoy día. Mi nombre es Carolina Todorovich, soy periodista del Instituto de Ecología y Biodiversidad y a nombre de nuestro centro y del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Providencia les quiero dar la bienvenida a este quinto café científico de la temporada, un espacio que es organizado por ambas instituciones con el fin de realizar conversaciones y diálogos y aprendizajes sobre temas de ciencia y medio ambiente de relevancia nacional y global. Bueno, hoy día estamos con una tremenda invitada a quien quiero presentar y darle la bienvenida, ella es María José, porque vamos a abordar un tema que es súper importante y a veces poco conversado, que es la importancia de la naturaleza y el bienestar, cómo esto se enlaza, ¿no es cierto? Quiero darle el pase a María José para presentarla. Ella es... Hola María José. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno. Muchas Bueno, gracias. te voy a presentar para que te conozcan. María José Martínez Arms es doctora en Ciencias de la Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Queensland, Australia, y actualmente investigadora principal del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y también directora del Laboratorio de Conservación y Bienestar Humano del IED. María José también es investigadora adjunta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Instituto Milenio de Socioecología Costera Secos. Ella se ha especializado en el estudio de la ecología del paisaje,
de los servicios ecosistémicos y la conservación de biodiversidad basada en evidencia y planificación espacial. Además, está interesada en la interfase de ciencia y política y las contribuciones que entrega la naturaleza al bienestar humano. Ya, y por si fuera poco, también ella es miembro del directorio de Plataforma Costera. Bueno, como vemos, tiene un currículum muy, muy interesante y con mucha, digamos, trabajo en ecosistemas tanto terrestres como marinos. Bueno, yendo ahora de lleno a nuestro café, aquí yo estoy con mi taza. También. Tal como les decía al inicio, en este café queremos instalar un espacio para dialogar y reflexionar sobre la naturaleza y el bienestar, ¿ya? Y el vínculo indispensable que existe entre estas dos dimensiones que muchas veces suelen verse segmentadas y que también consideran al ser humano como parte de esta red interconectada, de la que todos somos parte, ¿no es cierto? Y que necesitamos que también esté saludable. Considerando entonces esta dimensión, estas dos dimensiones, ¿no es cierto? Me gustaría, María José, que nos pudieras contar cómo surge la necesidad de poder abordar justamente el estudio de la naturaleza y el bienestar de manera integrada e interdisciplinaria, y por qué es tan relevante que sea así. Mira, primero que nada, esta necesidad surge de la importancia vital de la naturaleza para las personas, pero también la importancia de las personas para la naturaleza y para el futuro de la naturaleza, porque nosotros somos la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Somos los principales responsables de la crisis que estamos viendo de la biodiversidad. Entonces, creo que esta necesidad surge porque cada vez, tanto en los gobiernos como en las organizaciones internacionales, nacionales, la sociedad civil, hay un reconocimiento de la importancia de nuestros vínculos y de nuestra relación entre la sociedad y la naturaleza y también de nuestro bienestar humano. Entonces creo que la comprensión de los vínculos entre las personas y la naturaleza se ha ido enriqueciendo por estas investigaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias que trascienden las fronteras entre la ecología y otras disciplinas tradicionales. Entonces, es por eso la importancia, ya que las conexiones entre las personas y la naturaleza que cada vez se ha vuelto como un concepto de hoy, tenemos que reconectar, que uno asume que uno puede saber cómo reconectar, pero realmente como que no hay como un significado práctico de qué significa reconectarse o lo que debiese suceder para lograrlo. Entonces, tengo una pequeña presentación que me gustaría mostrar, a ver si me pueden ayudar. Entonces, bueno, ya que me puse a hablar antes, quiero hablar que ha habido como un cambio en los paradigmas, en los paradigmas de vida, de cómo nosotros entendemos la naturaleza. Desde los 60, los 70, donde se había centrado en la biodiversidad, las especies, las áreas protegidas, ha habido un cambio hacia aquellas amenazas, hacia aquellos conductores de cambio global, tanto cambio climático como sobreexplotación de recursos naturales, especies invasoras, contaminación. A un cambio también al entendimiento de todos esos múltiples beneficios que entrega la naturaleza a diferentes dimensiones del bienestar humano, y también al entendimiento de que esos vínculos es imposible entenderlos desde solo la ecología, sino que tenemos que hacer puentes, tenemos que estar en la frontera de la investigación y hacer puentes con las ciencias sociales, con las humanidades, con las ciencias políticas, económicas, con la filosofía, con el conocimiento tradicional, para poder entender estos vínculos, para poder entender también cómo podemos reconectar y cómo podemos volver a interpretar estos paradigmas de vida para establecer mejores relaciones con la naturaleza y también no solamente beneficiar nosotros y nuestras distintas dimensiones del bienestar humano, sino que también favorecer el destino de la biodiversidad.
Entonces, ese es como, por ahí como que surge la iniciativa de estudiar estos que yo le voy a llamar paradigmas de vida, vínculos de las personas con la naturaleza, relaciones entre las personas y la biodiversidad. Entonces, esta creciente voluntad de explorar también distintas interpretaciones de las relaciones entre las personas y la naturaleza a través de una variedad de lentes conceptuales y empíricos, refleja esta necesidad de investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria, para abordar la crisis de la biodiversidad y la crisis climática y la crisis del cambio global. Entonces, creo que esta necesidad de abordar el estudio tanto de las relaciones entre la naturaleza, las personas y el bienestar humano, es también una necesidad de fomentar diálogos creativos entre la ecología, como te decía, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades, la geografía y otras disciplinas, quizás para pensar en futuros más sostenibles, para tratar de doblar la curva de la extinción de las especies y que tengamos un futuro más favorable para nosotros y para las generaciones futuras. Entonces, ha habido también cada vez existen distintos tipos de conexiones entre las personas y la naturaleza. Se habla mucho de la conexión material, que es como la conexión más obvia, de que dependemos de los recursos naturales, como las personas es como un pensamiento mucho más utilitario, dependemos de los recursos naturales para nuestra sobrevivencia, es como una visión más de explotación de recursos naturales a conexiones más experienciales, cognitivas, emocionales y filosóficas, ¿no? Y eso también, creo que esa conceptualización ocurre a lo largo de un gradiente, desde uno mismo, desde el interior, hacia el exterior. Y si bien estas diferentes conexiones aquí aparecen como independientes, estas también se vinculan entre ellas. Entonces, es como más, no es tan simple. Así que, bueno, ahí me puedes seguir preguntando y si quieres puedes bajar la presentación ahí para que... Perfecto. Bueno, y considerando entonces esta necesidad de incluir estas miradas diversas, porque sabemos que los problemas también son múltiples y que requieren soluciones desde distintas miradas, ¿no es cierto? Justamente en tu laboratorio también se está trabajando con estas dimensiones, por ejemplo, la socioecología, también con temas de arte, ¿no es cierto?, con esta transdisciplina. En ese contexto también nos gustaría que nos contaras un poco cómo es tu trabajo en esta nueva línea de investigación que se formó en el IEB, ¿no es cierto? ¿Cómo ocurre esta investigación que tú estás liderando, este laboratorio? Que nos cuentes a todos un poquito. Bueno, te voy a contextualizar primero que ya hablamos primero de las personas, la naturaleza y de estas relaciones. Yo quiero también introducir este pensamiento relacional. Cada vez hay más, por ejemplo, más revistas científicas que hablan de las personas y la naturaleza, los ecosistemas y las personas. O sea, están poniendo a la sociedad y a las personas en el centro para entender las problemáticas. Y este pensamiento relacional implica reconocer la existencia de las personas que la existencia de las personas y la naturaleza representa un conjunto profundo y dinámico de relaciones en el espacio y en el tiempo. Entonces, nuestras relaciones con la naturaleza son producto de la coevolución de miles de especies, incluidos microbios, animales, ganado, depredadores, ecosistemas. Entonces, como lo que yo soy o lo que una entidad natural, un ecosistema representa estas relaciones entre muchas especies. Y muchos procesos. Entonces, el laboratorio, bueno, yo llevo un laboratorio de conservación humano más acotado, pero también coordino la nueva línea de conservación y bienestar humano del IEB, y ahí voy a pedir de nuevo que me pongan las diapositivas.
Y bueno, y esta nueva línea surge de esta necesidad y de este reconocimiento de entender las relaciones desde esta mirada de diferentes lentes conceptuales, desde esta mirada transdisciplina en la frontera de la ecología con las ciencias sociales, ¿no? Entonces queremos también identificar, queremos estudiar y comprender mejor las dimensiones humanas de la conservación. Entonces, bueno, este grupo, esta línea surge de esta necesidad. Y en la línea de conservación y bienestar humano, nuestro objetivo principal es comprender mejor las relaciones entre las personas y la naturaleza, también para guiar mejoras en las acciones y mejoras en la efectividad de las acciones de conservación, ¿ya? Y esa es la idea. Y también teniendo en cuenta mantener y mejorar ciertos estándares tanto ambientales como de bienestar humano, aliviar la pobreza y lograr también el desarrollo sostenible. O sea que balancear distintos objetivos, no solo la conservación, sino que balancear con otros objetivos tanto de desarrollo o otros objetivos culturales, sociales, socioeconómicos. Entonces, en esta línea ya somos varios, ahí los puse en esta diapositiva, pero voy a poner allí para que todos los conozcan, porque así como estudiamos las relaciones, yo represento estas relaciones humanas que se van gestando en la línea de conservación y bienestar humano. Y como te decía, entendemos que se necesita evidencia científica, se necesitan métricas relevantes y sistemas de monitoreo también para cuantificar los vínculos entre los esfuerzos de conservación y diferentes aspectos del bienestar humano. Y esto es porque a lo largo de los años la conservación se ha presentado como la gran solución a estos problemas que ya te mencionaba, la pobreza, el bienestar humano, etcétera. Y si bien hay muchos casos y hay evidencia de casos positivos de conservación y bienestar humano, también han habido muchos conflictos. Hay historias de relaciones negativas entre las personas y la naturaleza, entre la conservación y el bienestar humano, incluido, por ejemplo, la pérdida de derechos de acceso a recursos naturales, conflictos humanos con la vida silvestre y desalojo, por ejemplo, de comunidades tradicionales en áreas protegidas. Eso ha sido como bien conocido. Entonces no podemos solamente hablar de lo bonito, sino que también hay evidencia que ha implicado que no han sido siempre beneficios los que hemos obtenido de la conservación. Entonces, la idea es generar esta evidencia para tratar de medir realmente cuáles son los vínculos entre la conservación de la biodiversidad y distintas dimensiones del bienestar humano. Entonces, bueno, en esta línea trabajamos en 3 sublíneas, que es política pública y gobernanza, donde estamos evaluando qué modelos de gobernanza colaborativa nos pueden ayudar a lograr esta gestión, este manejo sostenible en el largo plazo de las relaciones entre las personas y la naturaleza. Tenemos otra sublínea que es de planificación para la conservación, que también yo la coordino. Y ahí estamos viendo cuáles son las áreas, pero también cuáles son las acciones, tanto en el espacio como en el tiempo, donde se pueden alcanzar mejor los objetivos tanto de conservación para la biodiversidad como conservación para distintas dimensiones sociales del bienestar humano. Y finalmente está la línea, yo creo que es como transversal a todo el IEB, que es coproducción del conocimiento, y la coproducción es algo muy relevante tanto para la línea de conservación y bienestar humano como yo creo que para todo el IEB y para todo el mundo, ya que la coproducción, que se entiende como estos procesos iterativos y colaborativos que involucran diversos tipos de experiencia, conocimiento y actores, se han visto como una buena alternativa para producir conocimiento específico, pensando en alternativas para el desarrollo sostenible.
Entonces, bajo esta premisa de los procesos de coproducción que generan nuevos conocimientos, pero también no solo generan conocimientos, sino que generan redes, generan capital social, generan acción conjunta, que muchas veces se puede mantener en el tiempo y puede también significar mayor efectividad en acciones de conservación. Así que eso, bueno, y para lograr procesos que sean más legítimos, inclusivos y que tengan mayor impacto tanto en la sociedad como en la biodiversidad. Súper. Bueno, tremendo trabajo ahí que se está organizando y desarrollando. Bueno, y antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero comentarles al público y a todas las personas que nos acompañan que pueden hacer sus preguntas y las pueden dejar en el chat. Y al final de la sesión, María José les va a responder. Así que para que también puedan participar e interactuar. Bueno, te quería preguntar ahora el tema que nos convoca, ¿no es cierto? Estamos hablando de la importancia que tiene poder relevar este vínculo indispensable entre naturaleza y bienestar, en incluir la transdisciplina para la toma de decisiones, para el buen vivir. Cuéntanos también, ¿cuáles son estas contribuciones vitales que nos da la naturaleza desde cosas básicas de nuestro día a día, servicios ecosistémicos, hasta el bienestar emocional, psicológico? ¿Por qué es tan importante la naturaleza? Hay un concepto de la biofilia, ¿no es cierto?, que surgió de la psicología, que también después lo toma la biología y que habla también como esta necesidad de este vínculo que es como ancestral, que está en nuestro ADN, de esta reconexión que necesitamos tener con la naturaleza, que nos provoca y que trae como resultados bienestar físico, mental, emocional. Entonces, tal vez como que nos puedas dar una mirada global de todos estos beneficios que tiene la naturaleza de la que nosotros también somos parte. Súper, voy a pedir de toda la presentación porque tengo unas ilustraciones preciosas de Francisca Cárcamo Panchuley, ilustradora que trabaja conmigo. Pero te explico las contribuciones de la naturaleza a las personas, que alguna gente le dice servicios ecosistémicos, ahora se habla de contribuciones basadas en la naturaleza. Son todas estas contribuciones que estamos hablando, tanto positivas como negativas, de la naturaleza viva, es decir, de la diversidad de especies, ecosistemas y los procesos ecosistémicos y evolutivos asociados a la calidad de vida de las personas, a las diferentes dimensiones del bienestar humano. Y estos beneficios pueden incluir, por ejemplo, el rol de los ecosistemas como hábitat esencial para la cría y la reproducción de especies, la protección y control del suelo o la protección y control contra la erosión costera, contra las inundaciones, la regulación climática y el rol de ecosistemas, por ejemplo, de bosque o de turberas en almacenar carbono y en mitigar los efectos del cambio climático. Y además existe toda una gama de beneficios tangibles e intangibles que surgen de estos vínculos entre las personas y la naturaleza, que se habla de servicios ecosistémicos culturales, contribuciones basadas en la naturaleza como más culturales, que dependen de estos vínculos entre las personas y el paisaje y su ambiente, que generan beneficios muchas veces que impactan tanto como la identidad, como las experiencias y las prácticas culturales. Entonces, y se sabe, y hay mucha evidencia, por eso como que las contribuciones, ahora se habla de las contribuciones basadas en la naturaleza, más que de servicios ecosistémicos, es porque también se reconoce la evidencia que determina la importancia de la biodiversidad como un seguro de vida. Existe mucha información de que los ecosistemas, por ejemplo, multifuncionales a través del espacio y el tiempo, entregan muchas contribuciones a muchas especies en distintos niveles que desempeñan funciones críticas en los ecosistemas y en la dinámica de los procesos ecosistémicos. Entonces, una biodiversidad sana, por ejemplo, es un reflejo que esta diversidad entrega y sostiene seguros de vida y mantiene a los sistemas como más resilientes a los cambios, ¿no? a impactos, por ejemplo, del cambio global. Y ya como lo que tú me preguntabas como más, ok, pero ¿cuáles son, qué se genera o cuáles son los impactos
en el bienestar humano también hay mucha evidencia de sobra que dice que convivir y vivir con la naturaleza hace, por ejemplo, más felices a las personas, más saludables, que estar en la naturaleza, por ejemplo, alivia el estrés, mejora la salud física, la capacidad cognitiva, es una fuente de inspiración, de belleza escénica para las personas y hace que las personas sean, por ejemplo, más creativas o más productivas. Entonces, y como tú decías, esta como hipótesis de la biofilia que afirma que como que la existencia del ser humano, que existe como una necesidad biológica de afiliarnos y conectarnos a la naturaleza, ¿no? Y también se ha documentado que la falta, como que de hecho se llama como déficit de naturaleza, que es como un síndrome, que ya como que se ha reconocido como esta falta de experiencias e interacciones que genera como malestar físico y emocional a las personas. Entonces, como que de hecho muchas veces te recetan estar en la naturaleza, ¿no? Como para tu salud. Tanto... Hasta los baños de bosque, los famosos baños de bosque. O sea, hay un montón de técnicas. De eso hasta caminar por la playa. Claro, o sea, desde a estar en hábitats naturales, seminaturales, o sea, de esta necesidad de estar respirando aire puro, estar recibiendo la sombra, sintiendo como el agua, viendo no sé, los pajaritos, todo genera como, no sé, como una cura para la ansiedad, es como un remedio, ¿no? Sí. Y bueno, imagínate la importancia de este tema, es tan importante como que yo creo que se había ignorado y ahora le estamos dando tanta importancia que el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es algo así como el panel intergubernamental del cambio climático, justamente en su última evaluación global estableció una tipología para comprender mejor estos diferentes cosmovisiones y diferentes paradigmas entre las relaciones de las personas y la naturaleza. De hecho, ellos entregan una tipología de 4 como interpretaciones o formas de vida y de vinculación con la naturaleza, que es vivir desde, en, con y como la naturaleza. Y esta misma tipología destaca estas diferentes cosmovisiones y distintos sistemas de conocimiento que reflejan cómo interpretamos estos vínculos con la naturaleza, ¿no? Así que... Antes, probablemente nosotros todavía estamos transitando entre las primeras fases. Estamos la naturaleza, claro. Uno puede pensar en las comunidades indígenas o las comunidades rurales que tienen una cercanía mucho más evidente y que la naturaleza en el fondo es parte de la cultura, no está como esta segmentación, ¿no es cierto? Es parte de la cultura, como tú decías también, de la identidad, de su día a día, el vínculo es mucho más estrecho. Nosotros quizás, los que estamos en la ciudad, tendemos como a aislarnos un poco por distintas razones, y te quería comentar el caso de la pandemia, que yo creo que fue súper evidente para todos, que estuvimos tan enclaustrados, ¿no es cierto? Y cuando empezaron a levantar las cuarentenas, por lo menos en Santiago, en los parques y en los cerros, los días en que se podía subir a los cerros, habían colapsos de personas así tratando de ir con sus familias, los aforos se llenaban, y las mismas personas que estaban a cargo, digamos, de ahí en las entradas, decían que esto era un fenómeno que no se veía antes de la pandemia. Sí, o sea, como que la gente se volcó a estos espacios naturales. Puede ser una moda, lo que tú quieras, pero de alguna forma eso refleja que había una necesidad súper intrínseca de acercarse realmente, después de estar en esta enclaustramiento, que bueno, sabemos que trajo muchas otras consecuencias, pero eso yo creo que es un ejemplo que refleja justamente esta dimensión y estas necesidades de la que tú hablas. Como tú decías, es como que en las ciudades nosotros como que vivimos de la naturaleza, extraemos los recursos y muchas veces invisibilizamos ciertos espacios, paisajes culturales por esta falta y esta desconexión. Entonces yo creo que cada vez como que existe
más reconocimiento de la importancia de estos espacios, no solo tampoco para nuestro bienestar humano, sino que también para el futuro de la biodiversidad. Y también porque esta biodiversidad entrega un montón de otros beneficios, como por ejemplo es una solución al cambio climático, una solución basada en la naturaleza, por ejemplo las áreas protegidas, los espacios con los parches con bosque nativo, entregan un montón de otros procesos ecosistémicos que al final, en el corto, mediano y largo plazo, son un beneficio para la sociedad. O sea, dependemos, nuestra existencia depende de esos vínculos. Así es. Bueno, y la misma ciudad también a veces es cosa de asomarse un poquito y empezar a escuchar los pájaros, ¿no es cierto?, a identificar las distintas especies, y que un poco la ecología urbana también trata de potenciar esto para que podamos tener ciudades también más saludables, más verdes, y reconectarnos desde el espacio que a veces nos toca, que no necesariamente puede ser subir al cerro, sino que observar desde nuestra ventana, ir a la plaza, ¿no es cierto? Sí. No, y de hecho también ha habido como un boom de ciencia ciudadana, que ha sido como un pilar fundamental también para el avance de varias áreas de conocimiento. Y eso también muestra esta necesidad también como de acción y de respuesta, de que la respuesta a la crisis es reconectar, ¿no? Esta es como a la crisis climática, a la crisis de biodiversidad, que no son independientes. Entonces, como que es como una forma de solución, de acción. Perfecto. ¿No? Una acción entonces que viene en el fondo desde nosotros como ciudadanos, y de ahí, bueno, por supuesto que están todas las otras instancias fundamentales de donde están los tomadores de decisiones, ¿no es cierto?, políticas públicas, y que es un poco a lo que quiero apuntar ahora, preguntarte, considerando en el fondo todo este escenario, ¿qué pasa en Chile con el acceso a la naturaleza? También en otros países se habla de acceso responsable a la naturaleza. En la nueva Constitución también se plasmó que existe, o que se debiera existir un acceso responsable a la naturaleza. ¿Qué pasa con la desigualdad justamente en que podamos integrarnos más a estos espacios? Tú has realizado estudios justamente en esa línea, así que me gustaría que Voy a pedir de nuevo la diapositiva. Un poquito de cuáles han sido para que puedan... este escenario que tú has podido... Sí, sí, como tú mismo mencionabas, este fue mi tema de tesis de doctorado y era como mi gran pregunta de investigación. O sea, la hipótesis de ese momento cuando yo estaba escribiendo mi tesis del 2016 era la desigualdad es tan alta. Yo hice mi doctorado en Australia, la desigualdad es tan alta en mi país que la desigualdad en el acceso a la naturaleza debe ser aumentada, ¿no? Esa fue como mi hipótesis en este trabajo de investigación. Y no está para nada equivocada en este estudio donde abordamos los niveles de inequidad en relación al acceso a la naturaleza, donde cuantificamos esa desigualdad en el acceso a la naturaleza. Encontramos que, por ejemplo, ya en términos así como bien cuantitativos, que el 87% de las visitas a áreas protegidas del Estado, desde la región de Valparaíso hasta la región de Araucanía, venían del 20% de la población con más altos ingresos. O sea, y de hecho calculamos el índice de Gini que habla de desigualdad, y de hecho un índice 0 es como muy equitativo y un índice 1 es totalmente desigual. El índice que sacamos en este artículo era de 0.8, casi totalmente desigual. O sea, eso te habla de que estas desigualdades en Chile no solo se expresan en educación, en salud, en seguridad social, sino que también se expresan en el acceso a la naturaleza. Y la desigualdad es importante abordarla porque afecta al sentido de comunidad, al propósito común, a los niveles de confianza, e influye también en la gestión y en el manejo sustentable de los bienes comunes. Entonces, esta desigualdad puede dar esta sensación, esta percepción de injusticia social, de injusticia ambiental, y generar comportamientos y normas que no son las mejores, ¿no? Entonces, que es como un loop.
es como un loop. Y bueno, y en este estudio, como te decía, donde estudiamos los niveles de desigualdad en el acceso a áreas protegidas en esta zona, que es de alta biodiversidad, de altos endemismos, pero al mismo tiempo de gran vulnerabilidad, donde hay muchos estresores, hay muchas amenazas, la amenaza inmobiliaria, la producción agrícola, hay muchas amenazas que están afectando a la biodiversidad. Entonces, bueno, para abordar este tema, como te decía, en realidad esta fue mi hipótesis, o sea, que yo pensé, así como bien burdamente, que la mayor cantidad de visitas iba a ser de la gente de mayores ingresos, mientras que menos visitas van a haber de gente de menos ingresos. Y lo que te decía, lo que había obtenido era que la gente con más recursos viajaba más lejos versus la gente con menos recursos que viaja más cerca. Entonces, con varios de estos supuestos pudimos hacer un mapa a nivel comunal cuantitativo que define como la desigualdad en el acceso a la naturaleza, entendiendo a la naturaleza limitadamente como el acceso a las áreas protegidas, a las áreas silvestres protegidas del Estado. Perfecto. Perdón, ¿en qué áreas de Chile Central fue, más o menos como para que quizás quienes nos acompañan puedan como visualizar un poco cuáles fueron estos territorios, estas zonas? El área de estudio era de Valparaíso a la Araucanía. Las áreas, después de este trabajo, continué con este fue mi último artículo de la tesis, en donde exploramos distintos escenarios que mejoraran tanto la conservación de la biodiversidad, como también mejoraran el acceso social a las áreas protegidas, o sea, el acceso de esos sectores más vulnerables y que fueran como, que estuvieran más cerca de esas poblaciones. Entonces, en este trabajo, de nuevo, gracias Francisca Cárcamo por tus preciosas ilustraciones, en este trabajo exploramos distintos escenarios donde consideramos tanto los beneficios, que eran el aumento, por ejemplo, en la representación de distintos tipos de ecosistemas, versus los costos representados por esta dificultad en el acceso a las áreas protegidas, y evaluamos cuáles eran los escenarios como más positivos, ¿no? Y bueno, y los resultados fueron bastante coherentes, y reconocía una serie de áreas prioritarias, por ejemplo, en la costa de la quinta región, en la zona de Zapallar, de Papudo, en todos los bosques costeros, en la zona, por ejemplo, de Paine, del cordón de Cantillana, más al sur en el cordón de Nahuelbuta, o sea, en todas esas zonas como de la costa, cerca del valle, que están más cercanas a la población, y que acercarían un poquito a las personas a la naturaleza, ¿no? Entonces fue posible como alcanzar objetivos tanto de conservación de la biodiversidad como objetivos sociales. Entonces dijimos, ok, nuestro estudio está en la frontera de la ecología con las ciencias sociales, estamos incorporando distintas variables, y aparte hay metas que Chile debe cumplir, que ya están, que el próximo año van a ser actualizadas, que son las metas Aichi. Y las metas Aichi hablan, por ejemplo, de que Chile al 2020 tenía que tener el 20% de sus ecosistemas terrestres protegidos, por ejemplo, pero de manera equitativa, ¿no? De manera equitativa, y estos beneficios deben estar distribuidos de manera equitativa. Y estas aristas como que nunca son reportadas por los países. Entonces, con este tipo de estudios podríamos reportar también en temas de equidad en el acceso, y equidad en el acceso a las áreas naturales. Así que eso. Y bueno, y nada, aquí también, como tú nombrás, en la nueva Constitución, hay varios artículos que hablan de los derechos de la naturaleza, que es algo como súper progresista, que lo tienen aplicado algunos países,
en el que como que en donde se asume que la naturaleza tiene derecho a ser respetada y protegida en su existencia, regeneración, mantenimiento y restauración. O sea, con este artículo, si volvemos a estas interpretaciones, a estos paradigmas de vida, es como que estamos... estaríamos como enfatizando esta relación de que era como las personas como la naturaleza, o sea, nos ponemos en el mismo lugar. Y también creo que, por eso lo recalco, en el artículo 134 habla de estos bienes comunes naturales, que son estos bienes naturales, que son los componentes de la naturaleza, los componentes del paisaje, donde el Estado debe ser un custodio, o sea, debe vigilar y debe asegurar que esos derechos se respeten. Para las generaciones presentes y futuras. Entonces estamos hablando también de justicia generacional, que son temas que no están cubiertos en la Constitución actual. Y dejo la guinda para el final, que es el derecho al acceso responsable de la naturaleza, que es el artículo 107, que establece que todas las personas tienen derecho a acceso responsable y universal a una serie de tipos de ecosistemas, como las playas, los lagos, las lagunas, los humedales, las riberas, las montañas, los bosques, o como lo defina la ley, y asimismo establece que el ejercicio de este derecho va a estar codificado por ley. Entonces, creo que al hablar de acceso responsable, que ya está, por ejemplo, en la Constitución de varios países, sería un tremendo avance para todos los chilenos, ya que la inequidad social también se traduce en inequidad en el acceso a la naturaleza en Chile. Tenemos evidencia sobre eso. Y creo que este derecho va a estar, se podría abrir la oportunidad única de poder legislar con respecto a este derecho, ¿no? Entonces sería como una oportunidad para mí, que me interesa mucho el tema, y me imagino que para otros colegas también. Vamos a estar muy atentos a estar presentes, ya que estos códigos, que debiesen ser simples y básicos de cómo comportarse en la naturaleza, tampoco deben interrumpir los procesos naturales, ni tampoco debiesen dañar la integridad de los ecosistemas, que ahí también habría como una nueva amenaza. Entonces creo que el aumento de la accesibilidad social también se tiene que tomar bajo el principio precautorio, ya que estas áreas podrían experimentar presiones adicionales. Entonces, la legislación creo que debe tener como pilar fundamental la planificación espacial del derecho al acceso, para proteger a la biodiversidad y también para proteger a las comunidades locales que viven cerca de esa naturaleza, ¿no? Y teniendo las consideraciones éticas con respecto a esas comunidades. Entonces, es clave planificar y gestionar estos derechos de acceso, de estas contribuciones que entrega la naturaleza, y permitir como diversos grados de impacto zonificar el territorio con una visión ecológica, con una visión donde la conservación sea un objetivo, el desarrollo sea un objetivo, la justicia sea un objetivo, etc. Entonces creo que, como tú dijiste, ahí dejo la página donde pueden encontrar más información, y pueden encontrar también información de los estudiantes. Estamos trabajando en varias partes de Chile. Está, por ejemplo, Juan Silva, que es sociólogo, está trabajando en el fortalecimiento de la resiliencia del río Mataquito. Estamos trabajando en Chile Central, estamos trabajando en Patagonia, abordando estas diferentes dimensiones entre las conexiones entre las personas, la biodiversidad, la naturaleza y las distintas dimensiones y los distintos ámbitos del bienestar humano. Así que eso creo que podemos abrirlo a preguntas. No, súper. Bueno, yo creo que reforzar en el fondo que es tremendamente relevante estos como dos desafíos que tú estás planteando ahora, que es, por un lado, la conservación de la biodiversidad. O sea, estamos en una crisis global de pérdida de biodiversidad gigantesca, ¿no es cierto? Y necesitamos tener ecosistemas saludables para el buen vivir. Y al mismo tiempo, parte del desarrollo, ¿no es cierto?, es poder justamente tener este acceso a estos bienes, a estos beneficios,
y a reconectarnos con la naturaleza, que es un punto que tú también tocaste muy fuerte. Entonces, tal vez, ¿cómo ves tú? O sea, tenemos esto se está planteando también en la nueva Constitución. Tú dices que ahora va a faltar legislar, ¿no es cierto? ¿Qué rol también va a tener la ciencia? Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos como seguir pasando a la acción en el fondo? Porque este es un proyecto que está ahí, digamos, se necesitan muchas manos y muchas miradas, y también a veces con miradas hacia los territorios, porque las necesidades son distintas, ¿no es cierto? Tal vez un mensaje final ahí, no sé qué quieras destacar respecto. Yo creo que lo estamos viendo en Chile, como también hay un creciente número de esfuerzos colaborativos, de proyectos y con esta visión más transdisciplinaria, más colectiva, de involucrar diferentes lentes conceptuales para abordar las problemáticas con respecto a la sustentabilidad ambiental. Y yo creo que esta convergencia donde hay como un enfoque de la múltiple evidencia, donde como que no hay un desbalance de poder. Acá la ecología es tan importante como las ciencias sociales, las ciencias naturales o las humanidades. Entonces, es como tratar de vernos de manera más transversal para poder empezar a lograr tanto como consensos. Quizás no vamos a lograr consensuar con todo el mundo, pero por último, tener como algunos objetivos en el mediano y largo plazo en común. O sea, que la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, es fundamental, es un pilar fundamental. De hecho, yo soy partidaria quizás de tener una visión más hacia la conservación de la biodiversidad, más que a la crisis climática, porque realmente es como nuestro seguro de vida, una de las grandes soluciones que vamos a tener para poder enfrentar todas las crisis que se están desenvolviendo en el futuro. Entonces yo creo que esta creciente número, por ejemplo, este nuevo mapa de arte y ciencia, donde hay un creciente número de experiencias de experiencias colectivas, para abordar preguntas de investigación que al final son cercanas bajo distintas visiones, y lograr construir puentes con el conocimiento, por ejemplo, de las comunidades, con el conocimiento desde la ciencia, desde las diferentes temáticas. Creo que es un súper avance de mirar la coproducción como la co-creación y la coproducción de soluciones, ya sea soluciones basadas en la naturaleza, de soluciones con un eje no sé, en cambio climático, en justicia ambiental, en equidad, también en acceso a la naturaleza, y que ese acceso también debe ser, que debe haber como una distribución más equitativa de los beneficios que entrega la naturaleza, ¿no? Para que no haya tanta vulnerabilidad y exista al final tantos conflictos, ¿no? Así que ese como que yo creo que, no sé si lo dejé como muy ambiguo, pero yo creo que por allá seguir reflexionando, obviamente. La respuesta yo creo que es a entender mejor la importancia de estos vínculos, tener este lente como relacional, de estar mirando que, claro, que cada entidad al final es el resultado de múltiples de relaciones con otras entidades en el espacio-tiempo. Y toda esta ciencia que está así como en boom. Yo soy editora de tres revistas: Ecosystems and People, Environmental Science and Policy, Ecology and Society, y todas están con la mirada de entender las problemáticas de sustentabilidad con un eje en la frontera tanto de la ecología como de las ciencias sociales, de las humanidades, o sea, con esta visión transdisciplinaria. Para poder también informar a la política pública y que esta evidencia también pase a la política, a la toma de decisión. Súper. Ha estado, pero buenísimo este conversatorio, estas reflexiones que dan para seguir conversando, quizás no con un café, con una copita de vino, y de aquí para adelante seguir trabajando
esto, ¿no es cierto? Vamos a dar el pase a las personas que nos han estado escuchando para que podamos contestar las preguntas. Aquí tenemos a Eduardo Muñoz, que dice, hola, ¿cómo monitorear la relación entre pobreza, bienestar y servicios ecosistémicos en zonas aledañas a áreas silvestres? Bueno, hay varias metodologías y hay varios instrumentos. En este momento recuerdo uno que se estaba implementando a nivel para medir el componente de acceso equitativo a áreas protegidas, y era a través de una entrevista, por ejemplo, a guardaparques, pero como tú dices, es súper importante también vincular a las comunidades. En Chile hay varias experiencias ya, por ejemplo, en Patagonia, con mis colegas del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Ellos están trabajando ya hace tiempo con las comunidades que ellos les llaman, por ejemplo, comunidades portal, que son las comunidades que están aledañas a las áreas protegidas. Y la idea sería, por ejemplo, instaurar, no sé, estudios que nos financien estudios de proyectos, ahí la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para medir los impactos entre, por ejemplo, la cercanía y el uso que le dan las comunidades a las áreas protegidas, y el efecto de ese uso en diferentes dimensiones del bienestar humano, como gobernanza, bienestar material, bienestar social, bienestar físico, etc. Entonces, hay varias, como que no hay una pura herramienta, o sea, hay muchas herramientas. En mi rol de editora he visto muchos estudios, por ejemplo, también de percepciones, con respecto a distintos usos en el territorio, también con respecto a los servicios ecosistémicos, a las contribuciones basadas en la naturaleza, al estudio y mapeo de esos servicios a través de indicadores que representen servicios ecosistémicos, contribuciones basadas en la naturaleza. Entonces es bastante amplio. Hay esfuerzos también que han tratado claro, son distintas la metodología, son múltiples los alcances espaciales, temporales de la investigación que aborda esta temática, que es súper buena la pregunta. Pero también han habido iniciativas que están tratando como de sistematizar esos esfuerzos, y hay un trabajo que se publicó en 2017 en todos los países de desarrollo y que hizo una evaluación, un mapa sistemático de los beneficios que entregaban las áreas protegidas a comunidades, al bienestar humano, y los resultados no fueron concluyentes. O sea, no se pudo, o sea, había ciertas, por ejemplo, habían ciertos patrones, habían ciertas dimensiones que estaban más abordadas, como por ejemplo el bienestar material, el bienestar físico, pero habían cosas como por ejemplo la espiritualidad, cosas de identidad, aspectos, dimensiones de identidad que casi no están abordadas. Entonces, ese creo que es el único estudio que tengo en mente donde realmente cuantitativamente midieron como a través de como tratamientos, a través de una metodología robusta, cuál era el efecto entre la conservación y el bienestar humano. Y claro, y la tendencia era positiva, pero no era concluyente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que necesitamos, en Chile, ese es un área totalmente abierta para la investigación, así que bienvenidos todos los que quieran abordar este tema, porque realmente, ¿sabes? Toda la literatura que yo he revisado está casi toda en Europa, y acá tenemos un montón de conocimiento tradicional que yo creo que vamos a tener que ahí hacer unos buenos links con nuestros colegas antropólogos, arqueólogos, que ellos tienen mucho más conocimiento de estos temas, para poder ocupar estos paradigmas de las contribuciones basadas en la naturaleza, este paradigma de los servicios ecosistémicos, para visibilizar esos vínculos que no son tangibles, que no se pueden cuantificar, que tú no les puedes poner un precio, porque porque tiene mucho más valor. Perfecto, María José. Acá tenemos otra pregunta. Juan Mauricio dice, buenas tardes. Las especies
no las protege ni conservan los científicos. Las salva una comunidad empoderada con su biodiversidad y el territorio. ¿Qué piensan de la gobernanza? Es una pregunta, provocación. Sí, es como, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. O sea, por algo estamos en una crisis de la biodiversidad, porque los científicos siguen publicando en Science and Nature y haciendo tremendos avances científicos, pero la biodiversidad sigue en crisis. Entonces, yo creo que ahí le apuntó Juan Mauricio en que realmente quizás como estas semillas, que se les llama como, hay un proyecto que habla de como de las semillas del buen antropoceno, que son una colección de experiencias optimistas con respecto a la gestión o manejo de servicios ecosistémicos, de contribuciones basadas en la naturaleza de manera responsable. Y todas involucran a la conservación liderada por las comunidades. Entonces creo que la gobernanza es crucial. Es un elemento que se tiene se tiene que instaurar para que existan resultados positivos. En Chile, con respecto a las áreas protegidas, no hay muchos ejemplos, pero en los ecosistemas costeros sí. Están, por ejemplo, hace ya más de 20 años se instauró la política que entrega derechos de uso, de acceso a los recursos bentónicos a comunidades de pescadores. Y hay evidencia en Chile, evidencia sólida, que muestra que estas áreas de manejo que están destinadas a producir recursos pesqueros, también como que salpican a la biodiversidad, o sea, entregan altos niveles de biodiversidad similar a un área protegida y también otro tipo de contribuciones basadas en la naturaleza, desde capital social, desde conocimiento, a procesos ecosistémicos de regulación y hábitat de un montón de especies. Entonces creo que, bueno, los casos, por ejemplo, en este trabajo que hicimos, que lideró Stefan Gelsit, de la Universidad Católica, factores claves para este éxito y para los resultados era que existiera, por ejemplo, cohesión social, capital social, eran áreas, no solamente tenía que existir el área de manejo, sino que tenía que haber una serie de variables de desempeño que reflejaban realmente el capital social. O sea, que hubiese vigilancia, que hubiese seguimiento. O sea, la cohesión y ese poder al final implica que hayan más beneficios para la biodiversidad y para el bienestar humano. Perfecto, súper. Vamos con la última pregunta, tengo entendido, de Camilo Beas. Dice, hola, respecto al enfoque transdisciplinar en diferentes iniciativas de ciencia, comunidad, ¿cómo avanzar en que ese enfoque se incorpore en el diseño de políticas públicas? ¿Alguna experiencia, por ejemplo? A ver, estoy leyendo de nuevo porque es muy tarde. Yo creo que se está avanzando, de hecho, lo he estado viendo en los últimos llamados de ciencia pública, en los últimos llamados también de ANIT, donde están pidiendo como no solo un investigador, sino que tienen que ser investigadores de áreas diferentes. Creo que ese puede ser como un mínimo ejemplo, pero por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, creo que para el tema, por ejemplo, de la ley marco de cambio climático, hay un proceso muy fuerte en este momento de participación ciudadana. Entonces, eso es un ejemplo claro de que se está yendo en esa dirección, o sea, de que se están haciendo esfuerzos que son vinculantes tanto como con la sociedad civil, como con la ciencia, como con las organizaciones no gubernamentales. O sea, ese es un ejemplo bien claro que creo que se está tomando este enfoque transdisciplinar hacia la coproducción, donde se involucren o sea, tratar de involucrar a todos los sectores que están interesados o afectados por esa decisión. Entonces, ese también es como un componente súper crucial cuando uno está tomando decisiones decisiones difíciles con respecto al medio ambiente. O sea, tienen que ser de manera participativa y tienen que tratar de involucrar las voces tanto de las personas involucradas como aquellos marginales quizás que van a recibir como
no los beneficios, sino que los no beneficios. Entonces, creo que eso es súper primordial, y aunque parezca como así como una receta, es súper importante sentarse en una mesa de diálogo, definir objetivos, definir cómo vamos a medir el desempeño de los objetivos, cómo vamos a evaluar entre distintas alternativas cuáles son los conflictos, reconocer los conflictos. A veces no se van a poder solucionar todos los conflictos, pero quizás tenerlos y como levantarlos también sirve. Para buscar consensos y para buscar balance entre diferentes, por ejemplo, usos y diferentes visiones con respecto a estos vínculos entre las personas y la naturaleza. Porque al final todos entramos en conflicto, porque por ejemplo mi paradigma puede ser, yo soy súper progresista, entonces yo digo que yo soy como la naturaleza, no sé, pero otra persona dice, no, yo no soy como la naturaleza, yo vivo de la naturaleza, o yo vivo en la naturaleza, ¿no? Entonces, como para tratar también de convivir con estas distintas interpretaciones de los vínculos entre las personas y la naturaleza. Perfecto, porque todos somos diversos también. Poco. Sí, y esa diversidad es muy importante. Súper. Oye, María José, estamos ya en el tiempo. Bueno, estoy muy contenta de haber podido conversar contigo. Creo que ha sido una exposición tuya llena de dimensiones, de desafíos. Se está avanzando, ¿no es cierto? Pero yo siento que aquí esta hoja de ruta queda abierta, ¿no es cierto?, a las distintas voces que se van a necesitar para que podamos avanzar en estas dos líneas tan fundamentales, que es la conservación de biodiversidad y la reconexión con la naturaleza, ¿cierto? Sí, y también yo creo que la importancia también de democratizar el conocimiento, o sea, como que a veces uno como estas cosas quizás ni siquiera alguien las puede llegar a pensar, y realmente yo creo que ahora han tomado un lugar primordial en el momento en que estamos viviendo, en las que en épocas de pandemia, en las que nos estamos desconectando. Yo creo que como que hay que conectar para reconectar y para poder, como al final va a ser como nuestro tratamiento a la enfermedad. Exactamente. Bueno, y de alguna manera este pequeño conversatorio, esta serie de jornadas que se han venido realizando, también apuntan un poquito a poder mostrar estos diálogos, poder compartir este conocimiento con las personas, ¿no es cierto? Y bueno, como les decía, llegó el momento de decir adiós. Tenemos que despedirnos, así que yo le quiero dar las gracias, en primer lugar, a la María José por esta interesantísima conversación. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en este quinto café científico. También quiero darle las gracias a alguien que está detrás de la pantalla, que es la Paula Vivallos, que es nuestra artífice que hace posible que todos estos conversatorios puedan resultar y que puedan llegar a sus casas. Y bueno, a nombre del Instituto de Ecología y Biodiversidad y del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Providencia, bueno, me despido y los quiero dejar cordialmente invitados a nuestro último café científico de la temporada, que es el próximo miércoles a la misma hora, donde vamos a conversar sobre polinizadores entre calles y hierbas, ¿ya? Y esta jornada va a estar a cargo de Maurín Morúa, quien será entrevistada por Javiera Díaz. Así que también les recuerdo que puedan suscribirse al canal de YouTube del IEB, activar la campanita para que así les lleguen las notificaciones de esta jornada y de todas nuestras actividades, donde además hemos estado subiendo todos los videos, y también que puedan seguirnos en nuestras redes para que se enteren de todas nuestras actividades. Así que muchas gracias nuevamente, María José, gracias a todas las personas que nos han acompañado y los esperamos el próximo miércoles en nuestro último café. Muchas gracias. Chao, gracias.